Busquemos en nuestras Biblias Lucas 18, y por eso te pidamos a leer pasaje comenzando en el versículo 9. Lucas 18 y el versículo 9. Les voy a leer esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 18 y versículo 9. Nos dice la palabra de Dios. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay algunos cristianos que dudan de su salvación porque creen que no se arrepintieron bien. No sé si me puedo explicar en esto, a lo mejor es su caso. Pasa que a lo mejor tienen razón, tienen unos sentimientos de culpabilidad, sufren de remordimientos. Y la verdad es que no saben si se arrepintieron de verdad. Y no tienen el gozo de la salvación. No viven la cristiandad a lo máximo, con poder, con dinamismo, con esperanza, con confianza. Y tienen eso en su mente, tienen eso en su corazón, que no se arrepintieron de verdad. Ahora, por supuesto, el arrepentimiento en sí no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Pero Cristo no nos salva sin habernos arrepentidos de verdad. El salmo que estamos memorizando este año, el Salmo 51, nos enseña cómo arrepentirnos de verdad. Si tienen sus Biblias, Salmo 51. Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios del versículo 1. Ya este es el tercer estudio. Si no ha estado con nosotros, les recomiendo que escuche los estudios, los sermones de este texto, el Salmo 51. Para este mes nos toca meditar y memorizar el versículo 1, donde dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta mañana estudiamos las palabras y las frases del texto. Ahora nos toca ver lo que nos enseña sobre el arrepentimiento verdadero. En primer lugar, este versículo nos enseña que para arrepentirte de verdad, tú debes de tener un corazón contrito y humillado. Para que usted se arrepiente de verdad delante de Dios, usted debe de tener un corazón contrito y humillado. Ten piedad, dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando dice eso, él lo ruega, lo implora, connota cierta ansiedad, cierta humildad. Uno no pide piedad a Dios riéndose o burlándose, por supuesto que no. Eso fue uno de los problemas de la entrevista de Armstrong, como comentaba en esta mañana, que confesó que a través de todos estos años, este famoso ciclista que ganó 7 veces el Tour de Francia, a través de todos esos años, confesó, se ha estado drogando, ha estado haciendo transfusiones de sangre para ganar esas competencias. Y lo confesó, y según él, arrepentido. Pero los expertos hacen notar a través de su entrevista que no dijo la verdad, y también que a veces se ríe. Por supuesto, un ateo no se va a arrepentir bien para con Dios, es imposible. Y él dice, comentan que es ateo. Bueno, pero eso es otra cosa. El caso es que cuando David confiesa su pecado, cuando él se arrepiente, lo hace con gran tristeza, gran angustia, gran contrición. La semana pasada les comenté que este salmo es un guía práctico para enseñarnos cómo nos debemos de arrepentir. Y citando la confesión de fe, dije que el que se arrepiente de verdad se aflige por sus pecados y los odia.
movido no solo por el peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la santa naturaleza de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados. Nuestra hermana Julia, nuestro hermano Leonardo traducen los sermones para los de habla inglesa. Y al traducir esta sección, Julia me preguntó, ¿y cómo le hago aquí? ¿Cómo se traduce esto de que se aflige por sus pecados? En Estados Unidos, me dijo, no nos afligimos por los pecados. Y yo le respondí, ese es el problema, que nos están afligiendo por sus pecados. Y ese es el problema del hombre, no tan solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, que no nos afligimos, no nos angustiamos por los pecados. Y es por eso que no oramos, ten piedad de mí, oh Dios. Por eso no nos arrepentimos de verdad. Pensamos de alguna manera, y aquí está la raíz de todo esto, de este problema, es nuestro orgullo. Pensamos que no estamos tan mal. Pensamos, nosotros merecemos que Dios me perdone, yo no estoy tan mal, yo hago muchas cosas por Dios. Tenemos la misma actitud del fariseo que leímos en Lucas 18. Pero nuestra actitud es, pensamos, bueno, yo no soy como ese vecino gritón borracho. Yo voy a la iglesia, yo trabajo, yo ofrendo, yo le ayudo a mi esposa, a veces recojo a los niños de la escuela y les ayudo con la tarea. Yo no fumo, yo no me drogo, y pensamos, Dios me tiene que perdonar, yo no soy tan malo. Pero hermanos, es cuando nos afligimos, nos angustiamos, nos humillamos como el publicano, que nos da pena de aún levantar los ojos al cielo y pedir perdón a Dios. Es entonces que tenemos ese corazón contrito y humillado. Y es el salmista que nos dice en los últimos versículos, es ese corazón contrito y humillado, el cual no desprecia a Dios. Y de eso se trata, eso de arrepentimiento de verdad, que nos lleva a decirle a Dios, sé propicio a mi pecador. Y es entonces que somos salvos. Es entonces que somos justificados. Ahora, para afligirnos así, angustiarnos, humillarnos, tenemos que reconocer qué tan grave es el pecado. Y eso es lo que quiero enfatizar en la segunda lección de nuestro texto. Este versículo nos enseña que para arrepentirse de verdad, usted debe de reconocer la naturaleza y el peligro del pecado. Usted debe de reconocer la naturaleza y el peligro del pecado. Dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David no hubiera rogado, ten piedad de mí, si él pensara que su pecado no fue una rebelión. Que su pecado fuera un ligero bubo, un defecto, un errorcito, un desbalance hormonal, una fallita. No. David reconoció que su pecado era algo muy, muy grave. Él dice que el pecado, en este capítulo vamos a ver, él le llama perversión, le llama transgresión, maldad. Le llama aquí en nuestro texto rebelión. Sabía que sus pecados a lo último era un crimen de rebelión, de traición contra Dios. Porque al pecar, David estaba diciendo, no quiero que Dios sea Dios, yo quiero ser Dios, yo quiero hacer lo que me se dé la gana con mi tiempo, con mi dinero, con mi cuerpo. Yo no tengo por qué obedecer a Dios. ¡Abajo con Dios! Yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. ¡Abajo con Dios! No me importa que Él diga, no cometerás adulterio. Yo cometo adulterio, ¿y qué? No me importa que diga, no matarás. Eso es rebelión, gran traición contra Dios. Y hermanos, ese es el problema de nuestro pecado, que es rebelión, traición contra Dios nuestro Creador, traición contra Dios nuestro Salvador. Entonces, y aquí vamos a bajarnos a lo de día a día. Cuando usted le contesta a su madre, le contesta mal, tiene que darse cuenta, esto es rebelión contra Dios. Porque Él dijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando se le contesta mal a su esposo, o le grita, o se enoja contra él, tiene que tener en cuenta, esto es en rebelión contra Dios, que dice que debo de estar sumisa a la autoridad de Él como cabeza del hogar. Al gritar, al quejarte,
al criticar a otros, tienes que considerar que esto es en rebelión a Dios, que te dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando te cae el 20, como dice la expresión, captas la verdad que el pecado es traición, rebelión contra Dios, entonces es que te arrepientes, sabiendo que es tan serio y tan grave, y que una traición a Dios merece la muerte, que una rebelión contra Dios merece la muerte. Niños, ¿se acuerdan de Natán cuando la confronta a David? Y le cuenta esa historia tan tierna del hombre rico que le quitó la corderita al pobre y se la comió, la cocinó y se la comió con su amigo. ¿Cuál fue la reacción de David? La reacción de David nos dice la Biblia: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David sabía que la paga del pecado es la muerte. Y es por eso que cuando Natán le dice: tú eres el hombre, tú hiciste eso, tú hiciste algo peor, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque sabe del gran castigo que merece esa gran rebelión y traición contra Dios. David es digno de muerte. Y por eso con mucho sentimiento él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora vamos a bajarlo aquí a nosotros. Si un doctor te avisa que tienes cáncer, yo estoy seguro que vas a salir muy triste de la oficina del doctor, vas a ir directamente a tu casa y vas a cerrar las puertas de tu cuarto y te vas a hincar y vas a orar como nunca has orado: Señor, ten piedad de mí. Estoy seguro. Bueno, hermanos, si nosotros pecamos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, con más fervor que si fuera cáncer, orar y rogar al Señor: Señor, ten piedad de mí, porque esto es peor que el cáncer. Y es, hermanos, cuando reconocemos esta verdad, que nos arrepentimos de nuestros pecados. El pecado merece la muerte. Y es entonces cuando nos afligimos y odiamos esos pecados, porque merecen la muerte. Ahora, quiero ser muy directo en esto. Si usted no ama a su esposa, si usted no es sumisa a su esposo, si usted no obedece a sus padres, entonces usted está en rebelión contra Dios y usted merece la muerte. ¿Sí o no? Si usted no obedece a Dios en los mandamientos más básicos para su vida, como esposo es amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Como esposa es ser sumisa a su esposo. Como hijos es ser obedientes a los padres. En todas las cosas, en todos esos pecados, si nosotros no los cumplimos y los obedecemos, merecemos la muerte, porque es traición contra Dios. Usted tiene que aprender a hincarse todos los días y rogar al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, porque hemos cometido sus pecados. Y como cristiano, no crea que usted puede escaparse fácilmente del castigo de Dios. No crea que porque hizo una decisión y se bautizó, usted puede pecar sin ser castigado por Dios, aún con la muerte. No se imagine que usted puede adulterar viendo las piernas de sus compañeras en la escuela, en el trabajo, y que usted no merece ser castigado aún con la muerte. No se imagine que usted puede matar enojándose contra una hermana, teniendo rencores y envidias y golpeando y gritando, y usted no merece ser castigada aún con la muerte. No se imagine que usted puede vivir como un agente doble, un mundano por fuera y un santo aquí adentro, y no ser castigado aún con la muerte por tan gran rebelión y hipocresía. Y así pudiera seguir con los pecados con los que suele cometer el hombre, de mentiras y
pereza y envidia y amor al dinero y elitismo y rencores, impaciencia, no adorar a Dios como Él se lo merece, no participar de la mesa del Señor. No se imagine que puede continuar viviendo así, pecando contra Dios y no ser castigado aún con la muerte. Acuérdense de Ananías y Zafira. Esos hombres eran cristianos, creyentes en la iglesia, por amor al dinero. Los dos fallecieron el mismo día. Nos dice en 1 Corintios, el pasaje de la Santa Cena, que había en Corinto unos que estaban enfermos y se estaban muriendo porque no estaban participando dignamente de la cena del Señor. En Hebreos se nos alerta: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oye, Paco, espérate. ¿Que no Cristo me salvó de todos mis pecados? Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Que no Cristo me salvó de todo? Yo tengo asegurado el cielo porque yo creí en Cristo como mi Salvador personal. ¿Que no? ¿Por qué me va a castigar? Aún con la muerte. No se nos castiga como se castiga a los pecadores. No se nos castiga con la muerte eterna. Pero sí se nos castiga para disciplinarnos, para que aprendamos a ser buenos cristianos y para alertar a otros cristianos a que no caigan en los mismos pecados. Y el punto aquí, hermanos, es: cada uno de nosotros tenemos que rogar al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Todos pecamos, todos fallamos. Esto es algo de lo más serio y de lo más peligroso. Si Dios no tiene piedad de nosotros, estamos perdidos. Es cuando captamos esta verdad que nos lleva al arrepentimiento. Muy bien, en tercer lugar, este versículo nos enseña que para arrepentirse de verdad, usted debe de reconocer la majestad y soberanía absoluta de Dios. Usted debe de reconocer la majestad, la gloria, trascendencia, soberanía absoluta de Dios. El salmista ora: ten piedad de mí, oh Dios. Como vimos en esta mañana, él usa una palabra especial aquí. Y varias veces, 5 veces en este salmo, menciona a Dios como el Elohim. Una palabra que enfatiza la majestad de Dios. Una palabra que enfatiza que debemos de temerle por su gran poder soberano. Hermanos y amigos, la lección es que vamos a arrepentirnos. Vamos a rogar por piedad cuando reconozcamos la verdadera naturaleza de Dios, el Dios de la Biblia. Si su Dios es Tatita Dios, un anciano medio ciego, medio sordo, buena gente, pero muy lejano y allá está. Y si su Dios es un Tatita Dios, usted no se va a arrepentir. Ahí está Tatita Dios tan buena. No. Pero si el Dios de ustedes es el Dios de la Biblia, el Dios santo y perfecto, glorioso y trascendente, infinito, usted se va a arrepentir. David ruega: ten piedad de mí, oh Dios, porque sabía que Dios es infinitamente grande y soberano, y que como Dios no tenía por qué perdonarlo, que como Dios grande y soberano, Dios no necesitaba a David para nada. Lo repito: David ruega: ten piedad de mí, oh Dios, porque sabía que Dios es infinitamente soberano y grande, y que como Dios no tenía por qué perdonarlo. Dios no necesitaba de David para nada. Enrique Heine fue un famoso poeta del siglo XIX, un poeta alemán. Era judío viviendo en Alemania, lo último va a Francia. En su tiempo era famoso, tal vez ustedes nunca habían escuchado de él, Enrique Heine. Pero algunos lo conocen por una frase que dijo al morir. Se estaba muriendo y un sacerdote fue y le dijo: Dios te va a perdonar tus pecados. Y Heine le contestó: Of course God will. God will forgive me. That is his job. Of course, God will forgive me. That is his business.
también lo traducen así. En español, de seguro que Dios me va a perdonar. Ese es su trabajo, ese es su negocio. Y hay algunos que tienen esta idea de Dios, que Dios existe nada más para perdonarnos, que Dios perdona a todos, que Dios es muy bueno, que no castiga a nadie, menos con la muerte. Pero eso no es verdad. Hace algunos años estaba leyendo el libro de Lamentaciones y según yo descubrí un error en la Biblia. Lamentaciones, vean conmigo Lamentaciones 3:42. Estaba leyendo aquí los versículos tan bonitos, por supuesto, del versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová. Y tan bonitos los textos y las promesas. Y luego llegué al versículo 42 y creí que había encontrado un error en mi Biblia. Nos dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y yo creí que la Biblia debería de ser: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú nos perdonaste. Creí que era un error aquí. Pero luego lee el versículo 43 también. Despejaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. No perdonaste, no perdonaste. Dios a veces no perdona por su justicia, por su gloria, por su santidad, por su majestad. Dios no perdona. Déjame decirte esta tarde aquí directamente: Dios no está obligado a perdonarte a ti. El trabajo de Dios no es perdonarte. El trabajo de Dios es la promoción de su gloria. Ese es el trabajo de Dios. Él no está obligado a perdonar a nadie. Él no está obligado a perdonarte a ti. Y hermanos, este es el punto. David pide piedad, que Dios es trascendente. Y él no estaba obligado a perdonarlo, menos por un pecado tan horrible, con tanto conocimiento que tenía David y con tantas bendiciones que Dios le había dado. Y por eso ruega con un corazón contrito y humillado. Por eso pide piedad con tanta ansiedad y con tanta humildad. Y así cada uno de nosotros tenemos que pedir piedad, sabiendo que somos malos, que no tenemos excusa, que no tenemos nada que ofrecer a Dios, nada de méritos, nada que Dios necesite. Y sabiendo que Dios es tan infinito y glorioso, oramos entonces como el publicano: Dios, sé propicio a mi pecador. God, be merciful to me, a sinner. Dios, sé propicio, sé misericordioso a mí, que soy pecador. En último lugar, este versículo nos enseña que para arrepentirse de verdad, usted debe reconocer la gran misericordia de Dios en Cristo. El salmista satura nuestro texto con esta verdad de la misericordia de Dios. Diferentes palabras. Él nos habla de la piedad de Dios. Como vimos esta mañana, cuando dice el salmista: ten piedad de mí, esa palabra puede ser traducida: ten gracia de mí, ten misericordia de mí. Luego él menciona la misericordia, ese amor eterno de Dios, ese amor inmutable. Y luego habla de piedad, es una palabra diferente a la primera, que trata de la compasión, de la ternura de Dios por nosotros. Y hermanos, es cuando aprendemos qué tan abundante es la gracia y la misericordia de Dios, qué tanto nos ama, qué tanta compasión tiene Él por nosotros, que nos arrepentimos y nos esforzamos a ser verdaderos cristianos. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cuál es la base? ¿Cuál es lo mejor que puede decir el apóstol para motivar a los cristianos, para motivar a los jóvenes? Os ruego por las misericordias de Dios. Eso es lo máximo. Por eso que en la confesión de fe dice: de los que se arrepienten de verdad son aquellos que al comprender la misericordia de Dios en Cristo se afligen, odian sus pecados, de manera que se vuelven de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Entonces, en otras palabras, si quieres arrepentirte de verdad, lo mejor que puedes hacer es ir a la cruz. Eso es lo mejor. Ve a la cruz de Cristo, comprende la gran misericordia de Dios en Cristo. Qué tan abundante es su gracia, qué multitud de piedades, qué gran amor el de Dios. Mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y es entonces como nos dice el profeta en Isaías capítulo 53: en la cruz ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es cuando comprendes eso, cuando ves la cruz con esa visión de tanto amor, tanto misericordia para nosotros pecadores, y nos emocionamos con las noticias que hay perdón. El evangelio es verdad. Mis rebeliones, por más graves, por más traicioneras, por más inexcusables que sean, tienen perdón por la gracia de Dios. Y es entonces que le damos gloria a Él, arrepintiéndonos de verdad. Oremos.